ambos lados de la calle antes de cruzarla. Ejercitamos autopreservación todos los días de 100.000 maneras diferentes, pero el peligro más grande que enfrenta el ser humano es la ira de Dios contra nuestro pecado e incredulidad. Por consiguiente, todo hombre sabio, si por temor a Dios, se pone en paz con Él. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es decir, no teman a los faraones de este mundo. Dice la palabra: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman las personas de este mundo, tema al Dios omnipotente. El peligro supremo es estar ante Dios sin haber sido perdonado y sin estar limpio. Y yo francamente prefiero asustar a la gente para que entre al cielo a que serenamente terminen en el infierno. Ahora, note la tercera cosa. No solo quiero que usted vea la fe de Noé y el temor de Noé, sino también la prudencia de Noé. La Biblia dice que con temor preparó el arca. Noé no esperó hasta que empezara a llover para construir el arca. Él no esperó hasta que empezara a llover para prepararse. Él tenía previsión, él hizo preparaciones. La Biblia dice que Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Actualmente tenemos una generación que no hace ninguna preparación. Jesús dijo cuáles serían las características de los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 37 leemos: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles fueron las tres características del día de Noé? Bien, las mismas tres de hoy en día. Primero, la indiferencia, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y no hay nada malo con estas cosas. Pero la idea es que la vida simplemente sigue. La segunda característica es la inmoralidad. La forma en que ellos vivían era un hedor en la nariz de Dios. Mateo 24 nos dice que la tercera característica era la ignorancia. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Estas son las tres características clásicas de nuestra generación actual: la indiferencia, la inmoralidad y la ignorancia. Sin embargo, Noé fue contra la marea. El siguiente punto que quiero que usted note: no solo Noé y su prudencia, sino Noé y su familia. Noé preparó el arca en que su casa se salvase. La Biblia enseña la fe en el hogar. Permítame darle algunos versículos. El primero es Hechos capítulo 11, empezando en el versículo 13. Aquí Pedro está hablando acerca de su visión y dice: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Está hablando de Cornelio, que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Simplemente subráyelo. Tú, Cornelio, y toda tu casa. Cornelio, no queremos que te vayas al cielo y dejes a tu familia atrás. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 15. Habla acerca de cierta mujer llamada Lidia. Y la Biblia dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lo importante cuando Lidia se salvó, lo primero que ella hizo fue compartir su fe con los que estaban en su casa. Hechos capítulo 16, versículo 30, habla del carcelero de Filipo que cuidaba a Pablo y Silas. Dice la Escritura: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Ahora notemos el versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Con toda su casa. Noé y su familia. Él preparó el arca en que su casa se salvase. No su domicilio, no el lugar donde vivía, sino su familia. Ahora queremos que todo se salve, pero amigos, quiero que toda mi familia vaya al cielo. La Biblia enseña la fe en el hogar. Eso no significa que usted puede creer por sus hijos. Significa que usted necesita tener un poco de previsión, de prudencia. Necesita hacer algunas preparaciones. Necesita decir, yo quiero que toda mi familia esté a bordo del arca de la seguridad. No puedo ni siquiera pensar estar en el cielo sin mis hijos, sin mis nietos. Quiero que ellos conozcan al Señor. Esa es la razón por la que tan cuidadosamente les he hecho preguntas a cada uno de ellos acerca de su relación con Cristo, y he orado mucho por ellos para que lleguen a conocer al Señor Jesús. Y me he sentado y hablado con cada uno de mis nietos, cara a cara, de corazón a corazón, como sus padres lo han hecho acerca de su fe en el Señor Jesús. Recuerdo una vez hace muchos años que estaba orando, Señor, si alguno de mis hijos que ha hecho profesión de fe no son verdaderamente salvos, oh Dios, por favor, si solo son miembros de la iglesia, pero no son salvos, oh Dios, habla a su corazón. No mencioné nada a nadie de esta oración, mas el siguiente domingo mi amada hija Gail pasó al frente y dijo, papá, no estoy segura si realmente me he salvado. Deseo ser salva. Quiero salvarme. Doy gracias a Dios por esto. Necesitamos asegurarnos que todos nuestros hijos estén en el arca. No solo piense en Noé y su familia, sino también en Noé y su fortuna. Por favor, regresemos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, y la Biblia habla de la fortuna que este hombre recibió por su obediencia al Señor. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa fue su fortuna, pero él tenía más que esa fortuna. Realmente tenía una gran fortuna en otras formas. Verá, mientras otros estaban comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento, y ocupados con hacer más cómodo su propio nido, Noé estaba construyendo el arca. Quizá Noé invirtió todo lo que tenía en esa arca, porque evidentemente era un proyecto costoso. Y quizá cuando martilló el último clavo, Noé estaba en la bancarrota. Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia en el arca. Y Noé y su familia entraron, y él puso todo dentro del arca y la abordó, según este mundo, un pobretón. Pero amigo, cuando él salió del arca, poseía todo el mundo. La Biblia dice, los mansos heredarán la tierra. Cuando él entró en el arca era la minoría, pero cuando salió era la mayoría. Mas lo grande no fue necesariamente los bienes raíces que heredó. Lo principal fue ser un heredero de la justicia. Las cosas que realmente le importaban a Noé las ganó por la fe. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín Bellanón. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale de una manera especial el día de hoy.